Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es César Morlán. Hoy voy a seguir platicando al respecto de la simetría temporal en la historia azteca mexica. Fíjense que hay algunos eventos como la salida de Aztlán, el nacimiento de Huitzilopochtli o la fundación de Tenochtitlan e inclusive la creación de el Sol y la Luna en Teotihuacán, o lo que algunos conocemos como la creación del quinto sol, están relacionados todos estos eventos en base a los números 260 y 365. 260 pues sabemos que es un número relacionado a uno de sus calendarios, que era el Tonalpohualli, el cual contenía 260 días, y el otro que es el Xiuhpohualli, la cuenta del año, que correspondía a 365 días. Bueno, estos números, pues si se toman como valores absolutos, pueden ser días, pueden ser años o inclusive cualquier ciclo. Aquí lo que vamos a destacar más que nada es en que esta simetría temporal está basada en años. Y otra cosa es de que el 260 puede dividirse entre dos, dado su visión y su cosmovisión respecto a los supuestos complementarios. 130 años estarían vinculados a una polaridad y los otros 130 años a otra polaridad. Lo mismo pasa más o menos con el 365, aunque no es divisible en una división perfecta sin residuo, pero parece que utilizaron la fórmula de 182 más 183, que sumando nos da la cantidad de los 365. Bien, para esto vamos a empezar pues con las fechas que son conocidas. Algunas las he tenido que calcular yo en base a todas las fuentes, pero principalmente tenemos la fecha conocida para la salida de Aztlán, cuando inician su éxodo, en el año 1 pedernal, que algunas fuentes como Chimalpain o Alvarado Tezosomoc nos dan el año 1064, pero pues sabemos que no corren al mismo tiempo el año cristiano con el año de Anáhuac, así es que sabemos que por no empezar al mismo tiempo ocupan 2 años cristianos. Sabemos entonces que el año Zetecpatl o 1 pedernal corrió entre los años 1064 y 1065. Otro de los eventos que sabemos también por los cronistas es la fundación de Tenochtitlan en el año 2 Casa, que también corrió entre el año 1325 y 1326. Estos datos pues los tenemos por los cronistas. Ahora, aquí hay algo bien importante, y es que si hacemos la suma o la diferencia que hay entre este evento de la fundación de Tenochtitlan y su salida de Aztlán, nos daremos cuenta que exactamente son 260 años. Si nosotros sumamos a 1065 260 años, llegamos absolutamente a el año de 1325, año de la fundación de Tenochtitlan. Esto pues es de entrada notorio y sobresaliente el hecho de que esté relacionado 260 años. El número 260, como ya dijimos, pertenece al número que tiene de días el Tonalpohualli. Ahora, sabemos que el Tonalpohualli se combina con el siguiente ciclo, que es el de 365, y juntos forman el ciclo de 52 años, cuando vuelven a tener la misma combinación a los 18.980 días. Bueno, lo sorprendente aquí es de que además de usar, y esto que es evidente que fueron este número 260, también se puede relacionar este de 365 años. Bueno, en base a esto vamos a ir de izquierda a derecha hasta que lleguemos al final de la imagen del lado derecho. Bueno, resulta que en el texto conocido como Historia de los Mexicanos por sus pinturas, atribuido probablemente a Fray Andrés de Olmos, podemos seguir la secuencia de la duración de los soles, y dice ahí una parte importante que 130 años después de que terminó el sol de agua, los aztecas salieron de Aztlán. Si tenemos entonces que el año de 1064-1065 como la fecha de partida del éxodo de los mexicas aztecas, entonces es fácil saber, solamente restando 130 años, a qué año pertenecería entonces o habría sucedido
el fin del cuarto sol. Es decir, según la secuencia de la historia de los mexicanos por sus pinturas, habría sido el sol de agua. Aquí hay que notar justamente, como les había dicho, que 130 años, como lo dice el texto, es justamente la mitad de 260, lo cual es muy notable. Quiere decir que empieza a notarse una simetría intencional, porque los aztecas habrían decidido salir 130 años, es decir, a la mitad de un ciclo de 260 años, después de que había concluido el cuarto sol, el sol de agua. Bueno, en el mismo texto de la historia de los mexicanos por sus pinturas, ya que obtuvimos 1064 menos 130 nos da el año 934, siguiendo la secuencia de los años, dice que 25 años estuvieron pues sin sol. No solamente la historia de los mexicanos por sus pinturas, otros textos también nos dicen la misma información de que durante 25 años estuvieron sin sol. Entonces, ¿qué pasa si a estos 934, a este 934 después de Cristo, le agregamos precisamente esos 25 años más 1? Porque dice que en el año 26 fue creado nuevamente el sol y también la luna. Si sumamos entonces 26 años a 934, llegamos al año 960. Y justamente el año 960 corresponde a un año 13 caña. Sabemos que el año 13 caña, tal y como lo vemos en la Piedra de los Soles, es el año que, según los anales de Cuautitlán, nos dice que fue creado el quinto sol, allá en Teotihuacán. Corroborando exactamente con algunos programas de computación en línea, podemos ver y corroborar que el año 960 después de Cristo efectivamente es un año 13 caña. Pero ¿qué tiene de importante ese año? Bueno, también algunos textos, el padre Motolinía y también el protomédico Francisco Hernández, nos dejaron dicho que este quinto sol nació o fue creado en un día 1 conejo. Entonces pues ya teniendo el año y ya teniendo el día, pues utilizando una de las correlaciones establecidas que yo en lo personal considero que es la correcta, que es la del doctor Alfonso Caso y en su versión de Nicholson, utilizo un programa en línea y encuentro que el día 1 conejo en el año 13 caña correspondiente al 960 después de Cristo me da pues que es un día 13 de mayo del año juliano del 960. Esto es en términos julianos. Pero para saber exactamente a qué evento astronómico pudo haber sucedido en ese día, lo convertimos a gregoriano y me di cuenta de que el día 13 de mayo juliano corresponde al 18 de mayo gregoriano del 960. Inmediatamente pues noté mi sorpresa de que todo esto estaba saliendo bien, porque sabemos que el quinto sol fue creado en Teotihuacán. Y resulta que el 18 de mayo del año 960 justamente sucedió el paso cenital en la ciudad de Teotihuacán. Entonces pues eso nos está diciendo de que el cálculo va correctamente, de que el año 13 caña, el día 1 conejo, sucedió el paso cenital. Pero como sabemos, los mitos nos dicen que además de que el sol fue creado, también fue creada la luna. Entonces era de esperarse que también ese día sucediera algo importante con la luna. Y efectivamente fue lo que pasó. Veamos. Resulta que ese día, justamente en San Juan Teotihuacán, esto es utilizando un programa de astronomía moderno, el 13 de mayo juliano del año 960, el sol a mediodía estaba justamente en el cenit. Y en su contraparte, es decir, la luna, estaba justamente en el nadir. Es decir, es como si en esa época ya supieran que el concepto de nadir y que estaba exactamente bajo, si vieron aquí una persona, estaría el sol justamente en su cabeza y la luna estaría justamente en sus pies. Entonces para mí esto es un indicio de que justamente
en el año 960, como lo dicen los textos, como podemos llegar a ese año a través de los textos, sucedió este evento tan importante que marcaría el inicio del quinto sol, de la creación del sol y la luna. Entonces ya tenemos un dato más, aparte del que teníamos de aquí del 1064 y de 1325. Resulta, entonces aquí vemos otra relación, otra vez respecto a los años de 365, a este número de 365. ¿Por qué? Porque resulta que justamente del año 960 al año 1325 son 365 años. Aquí podemos ver claramente que existe un patrón relacionado a estos dos números. Está relacionado también con el nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec. Vamos a ver cómo este 365 se divide en dos segmentos de 182 y de 183, como lo vamos a ver también aquí abajo. Bien, resulta que agregando otra de estas fechas, haciendo el cálculo, a través de lo reportado por Tezosomoc y a través de códices y todas las relaciones, sabemos que Huitzilopochtli nace en Coatepec. A través de este cálculo de lo que nos dice Tezosomoc, encontré que en el solsticio de invierno del año 1142, que correspondió al 13-14 de diciembre, justamente el día se llamó Uno Pedernal, y sabemos que el nombre calendárico de Huitzilopochtli es Uno Tecpatl o Uno Pedernal. Haciendo esto, noto inmediatamente que si a los 960 le agregamos 182 años, llegamos justamente a el año del nacimiento de Huitzilopochtli en el año de 1142. Vemos aquí esta simetría. Y 183 años que completan estos 365 años, llegamos otra vez a la fundación de Tenochtitlan. Esto es pues un patrón y una simetría pues muy notoria, porque dividieron estos dos segmentos de 182 y de 183 para hacer suma de estos 365 años. Todo relacionado a eventos muy importantes, como es la creación del quinto sol, como es la salida de Aztlán, el nacimiento de Huitzilopochtli y la fundación de Tenochtitlan. Más adelante vamos a llegar aquí a esta parte. Bien, como podemos darnos cuenta, entonces todo esto está relacionado. Si podemos darnos cuenta, desde el año del nacimiento de Huitzilopochtli, si sumamos 365 años, a la mitad, otra vez a estos 183, este segmento de 183, está la fundación de Tenochtitlan. Quiere decir que si le aumentamos 182 años más, vamos a llegar al año de 1507. ¿Y qué sucedió en el año 1507? Bueno, pues esta es la parte pues más sorprendente, porque resulta que existe una ecuación que está relacionada con contar años vagos de 365 días y contar años trópicos de 365.2422 días, que sabemos que es el año verdadero, la duración verdadera del año. Yo estoy convencido, y toda esta simetría respalda todo lo que he hecho de investigación, de que una de estas grandes ciclos que Munro Edmondson denominó como la Gran Era Solar, terminó justamente en el año de 1507. Este monolito, si lo leemos según la ecuación de caso, tiene aquí la bandera de Paquentzalistli y el día 1 caña. No necesariamente tiene que leerse como un año. Si leemos esto como 1 caña, si se celebraba la fiesta de Paquentzalistli en esa fecha, entonces es 1 caña 20avo de Paquentzalistli, que termina algún periodo. Yo digo que ese gran periodo es el de la Gran Era Solar, que consistía en 1507 años trópicos, y la igualdad es de que 1507 años trópicos es igual a 1508 años vagos, periodo de tiempo en que se acumula un año completo entre esas dos formas de contar. Entonces pues ya estaría completa la simetría.
todo esto habría concluido justamente aquí, en el año de 1507. Recordemos que en este año es cuando se da el atado de fuegos nuevos, que según mi correlación y según mis estudios sería el número 29, y esto habría empezado justamente en la era cristiana, el día en que empezó la era cristiana. Es decir, si restamos al solsticio de invierno de 1507 la cantidad de 550.420 días, que es la duración de esta gran era solar, llegamos justamente al año de nacimiento de Jesús de Nazaret, el año que calculó, el día y año que calculó Dionisio el Exiguo como la fecha del nacimiento del Nazareno. Lo cual vincularía quizás las cuentas de Anáhuac con las cuentas cristianas. En otro video puedo mostrar que efectivamente se puede mostrar esta relación entre ambas civilizaciones, digamos toda la cuenca del Mediterráneo y todo lo que pasó en Anáhuac. Pues bueno, entonces con esto yo creo que se puede demostrar que los mexicas, los aztecas, ciñeron sus eventos más importantes para que fueran simétricos temporalmente entre ellos en base a los números de 260 y 365. Bueno, pues hasta aquí creo que es todo. Muchas gracias.